Pues a todas y todos, como siempre, es un gusto verles en temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que como todos los miércoles les damos la más cordial bienvenida para escuchar a las y a los mejores ponentes de los tópicos selectos del proceso penal acusatorio y oral. Como siempre, pedimos a nuestro amable auditorio que por favor silencie sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestra amable disertante. Pedimos también, si es el caso que usted quiera cuestionar algún tema a nuestra oradora de esta noche, pues lo haga vía chat, salvo que ella disponga otra cosa y que permita esa interacción prendiendo los micrófonos. De favor, les pedimos muy amablemente que trabajemos este tema por medio del chat. Esta noche vamos a tener el tema la prueba anticipada con la distinguida maestra Patricia Aurora Almada Beltrán, a quien damos la más cordial bienvenida. Maestro Víctor, muy buena noche, por favor, preséntenos a nuestra ponente. Muy buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Muy buenas noches, maestra Patricia Aurora Almada Beltrán. Es un gusto contar con su asistencia esta noche. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la maestra Patricia. La maestra Patricia es originaria de Hermosillo, Sonora. Es abogada egresada por la Escuela Libre de Derecho con la tesis Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal. Cuenta con una maestría en argumentación jurídica y litigación oral. De igual manera cuenta con otra maestría en Derecho con especialización en litigación oral impartida por el California Western School of Law de San Diego, California. Cuenta con un curso de capacitación en línea impartido por la Universidad de Harvard. Ha sido profesora adjunta, en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana. En el sector público fue jefa de departamento en la Procuraduría Fiscal de la Federación. De igual manera, en el Senado de la República fue asesora del senador Fauzi Hamdan Amat. Actualmente es socia del despacho Pérez Velázquez y Almada Sociedad Civil. Bienvenida, maestra Patricia. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos regalan un poquito de su tiempo en este miércoles. Y muchas gracias a los presentadores por sus amables palabras y al colegio por esta invitación. Bueno, el día de hoy, como lo anunciaban, la ponencia tratará sobre la prueba anticipada, que es un tema que pareciera no presentar mayor complicación y que sin embargo en el tratamiento normativo y en su aplicación práctica tiene complejidades no menores. Así que bueno, empecemos y previo quiero decirles que esto es una plática, nos encanta que nos nutran, que nos hagan pensar con sus preguntas. La dinámica va a ser explicarles un poco el contexto de la prueba anticipada, qué es, los requisitos, cómo se desarrolla, cuáles son las problemáticas y al terminar la exposición podemos hacer preguntas ya sea por el video o bien por el chat y trataremos de contestar en la medida que el tiempo así nos lo permite. Pues muy bien, ahora sí, empecemos. La prueba anticipada, como su nombre lo indica, es una prueba. Sin embargo, es una prueba excepcional porque no sigue el camino de las demás pruebas. Y para poder entender esta frase tenemos que saber pues, cuál es el camino normal de las otras pruebas, cuáles son esas otras pruebas y dónde viene contemplado la excepcionalidad para poder practicar la prueba anticipada. El artículo 20 constitucional, en su apartado A, que nos habla de los principios generales del proceso penal acusatorio, establece en la fracción tercera que para efectos de sentencia únicamente se podrá considerar como prueba aquella desahogada en juicio. Y
Y esto tendrá, o la ley señala la Constitución, la ley establecerá cuáles son las excepciones y los requisitos para permitir una prueba anticipada. Esto significa que el constituyente le deja entonces al legislador la tarea de establecer cuáles serán los requisitos, el marco en el que se va a desarrollar esta prueba anticipada. Pero decíamos entonces que no sigue el camino y que necesitábamos entender cuál era el camino normal. El camino normal nos lo señala el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como sabemos establece las etapas del procedimiento. Las etapas del procedimiento tienen, en términos generales, la etapa de investigación, tenemos la etapa intermedia y tenemos la etapa de juicio oral. En esta etapa de juicio oral, normalmente es cuando se van a desahogar los medios de prueba que fueron admitidos en la etapa intermedia y que previamente, digamos, se constituyeron como un dato de prueba al ser integrados como registros en la carpeta de investigación. Cuando nosotros entonces podemos conceptualizar en nuestra mente que es la prueba anticipada tiene un carácter excepcional, entonces entendemos que no va a pasar por el caminito del 211, que va a haber una alteración y que no se va a encontrar, digamos, con la etapa intermedia. ¿Cuál sería la razón de esto? Hay ciertos requisitos, hay ciertas circunstancias que se tienen que cumplir y que hablaremos detalladamente de todas ellas. Habiendo dicho esto en términos generales del proceso, ahora debemos de remitirnos, y quisiera hacer una aclaración porque nos hemos encontrado en diversas ocasiones con esta conceptualización. La prueba anticipada no es una técnica de investigación, no es un acto de investigación. Si bien está comprendido en el título del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece los actos de investigación, que sería el título quinto, el legislador, conociendo su naturaleza jurídica, lo comprendió o lo dispuso en un capítulo diferente a aquel que estableció para los actos y las técnicas de investigación. Y es un capítulo específico, el capítulo 3, donde se regula muy brevemente, porque son pocos artículos de los que hablan y señalan de la prueba anticipada, 304, 305, 306 y por referencia a algunos otros del código, pero directamente son muy pocos. Entonces, bueno, ahora en el sentido de ¿cuál es el propósito? O sea, si no sigue el camino, ¿por qué no sigue el camino? ¿Y qué es lo que buscó el legislador al establecer esta figura jurídica? Pues no hay otro propósito en la prueba anticipada, sino el de salvaguardar la información. Información que nos va a dar un determinado medio de prueba. Y no es cualquier prueba, como decíamos, es una prueba que tiene un carácter excepcional y es una prueba que tiene un carácter condicionado. ¿Por qué es condicionado? Porque está condicionado a que en su ofrecimiento se cumplan ciertos requisitos para poder admitirla y desahogarla en una temporalidad que no es la normal, es decir, que no es la que corresponde al juicio oral, y además porque está condicionada a que esas cuestiones o impedimentos que surgieron para establecer que no va a poderse desahogar la prueba en el juicio oral y que tiene que ser de manera previa, entonces tienen que subsistir al momento del juicio oral para que la prueba anticipada siga siendo válida en el caso de llegar a esa etapa procesal. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Los requisitos vienen señalados en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si todos ustedes tienen ahí su código, podemos ver
que en términos generales nos establece el legislador lo siguiente. La prueba anticipada se va a poder solicitar, es decir, aquí estamos hablando de la oportunidad, cuándo se puede solicitar, y aquí hay que juntar dos aspectos, el 304 y el 305. Se va a poder solicitar desde el momento en que se presenta la denuncia, ojo. Y número 2, hasta antes del juicio. Evidentemente, por esto va a ser una prueba anticipada, porque el camino normal sería pues la fecha que se tiene preservada para el juicio oral. Los requisitos son que se realice ante el juez de control, un juez que no es evidentemente el tribunal de enjuiciamiento o el juez que se constituya como tribunal de enjuiciamiento, porque es en una fecha, como ya lo hemos repetido, que no Yo es creo que la... huevos de gallina. Muy bien. El segundo requisito es que se solicite por alguna de las partes. Y aquí se tiene que solicitar por escrito y se debe de señalar cuáles son las razones por las cuales se considera que se debe de realizar esa prueba de manera anticipada y por qué el solicitante o el oferente de la prueba considera que es indispensable que se realice de forma previa porque hay elementos fundados para considerar, uno, que los testigos que deberían de normalmente acudir al juicio oral no van a poder realizarlo en la fecha específica que toque el juicio oral. Ya sea uno, porque vive en el extranjero, y aquí quiero hacer un paréntesis para que lo recuerden porque vendrá un comentario futuro. La redacción viene en un verbo que está redactado en presente, vivir en el extranjero. Número 2, porque existan motivos que le hagan temer la muerte a la persona oferente, que el testigo pudiera fallecer de aquí a que llegue el juicio. Y número 3, por cuestiones relacionadas con la salud, ya sea por cuestiones de salud o bien por cuestiones de incapacidad física o mental que imposibiliten que ese testigo pueda acudir al juicio. La fracción tercera de este artículo 304 nos señala además que debe de ser por razones fundadas y excepcionales, con el propósito de evitar que se vaya a perder o que se vaya a alterar la prueba. Y también aquí hago una reserva en el comentario de la utilización de las palabras que hizo el legislador, que no la considero tan afortunada, porque propiamente la pérdida y la alteración se refieren a otro tipo de prueba que no es la testimonial, y ahorita veremos por qué. Pero me regreso a los requisitos que están establecidos en el 304 y nos falta el último, que sea en audiencia y que se respeten las reglas del juicio. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos el marco, los requisitos, cómo se solicita por escrito, tiene que haber unas razones específicas que contempla el Código Nacional y debe de acreditarse precisamente esta excepcionalidad para que no se pierda o no se altere, ¿ok? El medio de prueba. Decía esto de las palabras no tan adecuadas, porque si recordamos nosotros cuáles son las pruebas que admite nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estamos hablando cuáles son la declaración del acusado, la testimonial, la pericial, la documental y la prueba material, ¿ok? Entonces, si nosotros tratamos de ubicar la testimonial o la pericial en este verbo de pérdida o alteración, pues no nos checa mentalmente, o sea, no podemos ubicar cómo se podría alterar. Podría alterarse una muestra química, podría perderse un arma, podría perderse la ropa, prueba material que está ofrecida, pero no una persona considerada como medio de prueba, ¿ok? Aquí lo que sucedió es que cuando se redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales, participaron muchas personas y traían influencia de diferentes países, de Estados Unidos, de Colombia, de España,
de Chile, entre otros. Y esta redacción que aparece en el artículo 304 es muy similar al colombiano, al Código colombiano, y aquí se contempla la posibilidad de realizar prueba anticipada sobre objetos, en relación, por ejemplo, a una pericial sobre alcoholemia, por decir, para la prueba que se realiza en alcoholemia. Nosotros no podemos realizar esto porque está comprendido dentro de las técnicas de investigación y dentro de los actos de investigación. En nuestro sistema no existe prueba preconstituida. Todo lo realiza el agente del Ministerio Público como parte de su labor, se allega de datos de prueba, se auxilia con el personal de la Fiscalía, con peritos, con policía que realizan entrevistas, que realizan periciales y se deja constancia de ellos en documentos que se agregan como registro y que constituyen dato de prueba y que posteriormente en la etapa correspondiente van a ser ofrecidos en la etapa intermedia como medios de prueba precisamente con la mira llegar a ser desahogados, de ser admitidos en juicio oral. Entonces, nosotros no podríamos considerar la prueba anticipada más que, en mi consideración, tratándose de testigos de la declaración del acusado o bien de peritos, o sea, de que el perito vaya a rendir su peritaje porque está enfermo o se teme su muerte, un ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ahora vamos a cuál es el procedimiento. Yo presento mi solicitud, la presento por escrito ante el juzgado, pudiera ser inclusive que ni siquiera esté judicializada, así lo permite el código, porque dice desde el momento de la denuncia, y aquí van a presentarse otros problemas en la práctica, que ya platicaremos de ellos, y puede ser hasta antes del juicio oral. Presento la solicitud y en la solicitud por escrito señalo cuáles son las razones por las que considero se debe realizar de forma anticipada la prueba. ¿Ok? Y aquí especificando algunas de las opciones que nos da la fracción segunda del artículo 304, porque vive en el extranjero, porque se teme su muerte por cuestiones de salud o por cuestiones de incapacidad física o mental. En la audiencia a la audiencia se van a citar las partes. Las partes, ¿cuáles son? Las partes señaladas en el artículo 105 en la última parte, que son las partes interesadas en el caso, ¿ok? Que es Ministerio Público, que es víctima u ofendido, que es el asesor jurídico, el defensor y el imputado, si es que ya estamos en esa etapa procesal. Se citan las partes para dar cabida a este principio, a estos principios de los cuales nos habla el artículo 20 constitucional. La prueba anticipada ha sido tachada en muchas ocasiones de que no puede considerarse como tal porque no se respeta el principio de inmediación. El principio de inmediación es que el tribunal de enjuiciamiento pueda apreciar por sus sentidos el desahogo de todas las pruebas que fueron admitidas en la etapa intermedia. Yo coincido parcialmente con nuestro criterio porque siento que no obstante que no va a percibir en la prueba anticipada directamente el desahogo de la prueba anticipada porque se realiza ante un juez de control, creo que si la prueba anticipada llega a juicio oral y persisten las condiciones que la hicieron surgir, entonces el tribunal de enjuiciamiento tendrá que reproducir la videograbación en la que consta la prueba anticipada y apreciar por sus sentidos lo que fue desahogado ante un juez diverso con las reglas de juicio. Pero, sin embargo, aquí los criterios en la doctrina son diferentes. Les repito, yo únicamente coincido parcialmente, solo para el caso de que no se llegara a reproducir directamente en la audiencia de juicio, entonces sí consideraría que no habría inmediación. Pero volviendo a cómo se hace en la práctica, cómo se realiza. Presentas el escrito, señalas las razones y acudes a la audiencia. En la audiencia están citadas las partes, se va a dar el uso de la voz a las partes para que la parte oferente de la prueba anticipada exponga verbalmente cuáles son esos motivos, con qué lo acredita, si es que hay constancias en la carpeta de investigación, o bien
que se le corra traslado en ese momento a la contraparte para explicar cuáles son las razones. Y posteriormente tiene que haber una fundamentación de cuál es esa excepcionalidad que tiende a salvaguardar o para evitar que se pierda o que se altere el medio de prueba. Y aquí se da, obviamente, el uso de la voz a la contraparte para que exprese también lo que a su derecho convenga, y posteriormente el juez declarará cerrado el debate y va a señalar si admite la prueba. Si la admite, en ese momento se lleva a cabo la prueba anticipada. Y es aquí donde yo quiero llamar su atención, porque se toma con muy poca importancia a veces el llamado a una audiencia de prueba anticipada, y muchas personas, muchos abogados van a la audiencia pensando que quizá en el argumento podrían ganar que no se lleve a cabo la audiencia y no preparan el contrainterrogatorio que se tiene que hacer en el caso de que seas evidentemente la contraparte. Y esto es de suma importancia, porque si la prueba anticipada se admite y las condiciones que dieron origen a la prueba anticipada persisten para el juicio oral, esa prueba va a ser un elemento de convicción que va a servir al tribunal de enjuiciamiento para llegar precisamente a la conclusión en relación a los hechos que fueron materia de la acusación, tal y como lo señala el artículo 261 al establecer qué se considera por prueba. Entonces, tiene tal importancia que tenemos que ir perfectamente preparados a la audiencia, aunque nuestro argumento principal sea la objeción de su desahogo o inclusive de su admisión. Las cuestiones que surgen en la prueba anticipada son múltiples, y en la práctica nos hemos enfrentado a diferentes problemas. Uno de ellos es el primero que les voy a plantear. Se notifica la audiencia, la solicitud de audiencia para prueba anticipada con menos de 48 horas de anticipación, que es el tiempo mínimo que señala el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder ir a una audiencia. Entonces, evidentemente aquí nosotros pues ya sabemos el camino que nos da el juicio de amparo indirecto, porque pues al no estar notificados debidamente, entonces no podemos permitir que los juzgadores nos citen sin respetar el debido proceso, que es el tiempo mínimo que señala la ley. El problema número 2, que es bastante interesante, es el siguiente. Se cita a la audiencia para el desahogo o la solicitud de prueba anticipada y abrir el debate sobre su admisión y el cumplimiento de los requisitos, pero se señalan las razones, pero no se indica claramente, o inclusive no se indica lisa y llanamente el nombre del órgano de prueba. Imaginemos aquí por un momento un caso en el que tengamos 10 víctimas, 20 víctimas, 100 víctimas, y que inclusive se soliciten por varios. ¿Ustedes consideran como abogados que aún en el tiempo mínimo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, las 48 horas son suficientes para que ustedes ejerzan una debida defensa y preparen un contrainterrogatorio serio? No es un tiempo suficiente. Y va a ser trabajo de todos los operadores, de todos los abogados, que a punta de amparos, que a punta de los recursos que procedan, nosotros peleemos porque se señale y se modifique esta disposición normativa para que cuando menos se considere un tiempo razonable, o que se especifique desde el artículo una temporalidad entre la solicitud y la audiencia. ¿Por qué? Porque el código establece que de resolverse como admitida la prueba anticipada se desahogará en ese mismo momento. Entonces no le da tiempo al defensor o a la contraparte, en
en caso de que fuera ofrecida por la defensa, para preparar sus contrainterrogatorios. Otra cuestión está relacionada también con la ausencia de un tiempo razonable, que es, ¿qué pasa si, por ejemplo, el desahogo de la prueba anticipada es en relación a un menor? A un menor que fue víctima de un delito, digamos, de naturaleza sexual y que va a irse a vivir al extranjero, ¿ok? Y entonces nosotros, como defensa, requerimos un consultor técnico, un psiquiatra, un psicólogo, porque se van a hacer con las adaptaciones que señala, por ejemplo, el artículo 366, de ponerlo en una sala contigua, de contar con personal de apoyo, con un familiar, o imaginen un traductor. ¿Qué pasa? A veces es insuficiente ese tiempo también para que nosotros como defensa o que nosotros como contraparte podamos allegarnos de los elementos necesarios para ejercer debidamente esa defensa. Y entonces siempre los jueces llegamos a las audiencias y los jueces se quieren salvar, digamos, de esas problemáticas preguntándonos, por ejemplo, en el caso de que nos corran traslado, llegando, entonces ya le corrieron traslado y te corren traslado de cierta documentación en 100 hojas, 20 hojas, 5 hojas, pero que tiene información muy técnica. Y nosotros decimos sí en las audiencias, sin explicar que se trata de información técnica, que requerimos del apoyo de un consultor porque no somos peritos. Entonces, como no lo decimos al inicio de la audiencia, entonces el juez dice, a ver, defensa o a ver, asesoría, se le preguntó si se le había corrido traslado, usted dijo que sí, no manifestó ninguna otra cosa, pues entonces ya tiene conocimiento de ello. Y el conocimiento no surge, señores, en mi consideración, porque nos pasen un papel. El conocimiento surge del estudio. El conocimiento surge del análisis concienzudo, analítico de cada una de las cosas, de cada palabra que viene en cada uno de los documentos. Y si estamos hablando de una prueba anticipada, donde si se admite van a tener lugar el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, donde además podrán tener lugar también los ejercicios que señala el artículo 376, el apoyo de memoria, evidenciar contradicción o aclaración por omisión, pues entonces tenemos que saber perfectamente cuáles son toda esa información o contar inclusive con el apoyo de un consultor técnico en casos, por ejemplo, de defraudación fiscal, cuando tenemos casos tan vastos en la información contable que no podemos analizar de forma individual simplemente por el hecho de ser abogados. Necesitamos con información de alguien especializado en la materia. Otro problema, señores, que se presenta también en la prueba anticipada y que no es menor, es que hay muchos jueces que consideran que al testigo que está declarando de admitirse la prueba anticipada, al testigo que declara tiene el derecho de liberarlo solo la parte oferente. Y aquí entra un problema que también viene del viejo proceso, que es el principio de comunidad de la prueba. Cuando se adquieren derechos comunes sobre la prueba, cuando se ofrece o cuando se desahoga. Y esta pregunta va a ser sumamente importante porque si se considera en el ofrecimiento, entonces nunca sería posible jurídicamente un desistimiento. Y si se considera en el desahogo, es entonces cuando el análisis jurídico nos permite que la parte oferente pueda desistirse a su entero perjuicio de alguna prueba que fuere ofrecida. Yo coincido con este segundo criterio, pues únicamente hasta que se desahoga se adquiere en comunidad, digamos, la información que fue aportada por el testigo y puede ser utilizada por todas las partes. Y cuando se desahoga la prueba anticipada, vamos a pensar que surja una cuestión relacionada con la veracidad, con la mendacidad del testigo y que quisiéramos ofrecer una prueba de refutación. Artículo 390, se siguen las reglas del juicio oral en la prueba anticipada.
jurídicamente, técnicamente, podríamos hacerlo. Pero primero, los jueces nos dicen, tú no lo ofreciste, tú no tienes por qué pronunciarte si liberas o no al testigo. Problema número uno, ni siquiera te dejan pronunciarte, digo, aunque tú hagas la manifestación para que conste en el registro, y este es un consejo que les doy, si no les permiten el derecho a que liberen o no liberen al testigo para hacer los ejercicios posteriores en caso de prueba de refutación, háganlo constar en la audiencia. Señoría, únicamente dejo constancia de esto, de que yo me pronuncio en el sentido de que yo no libero al testigo, usted no coincide con mi opinión, pero lo quiero dejar para constancia. Para constancia es lo mismo que voy a presentar juicio de amparo, porque es una violación a derechos fundamentales. Entonces tú ya le estás avisando al juez y él lo sabe perfectamente que esa audiencia va para amparo. Pero si no lo hacen valer, entonces no lo van a poder alegar como un concepto de violación en el amparo. Entonces, no te dejan no liberar al testigo, entonces se entronca, se atora, digamos, la dinámica que tendría que suceder para poder ofrecer prueba de refutación, porque el 390 te señala que el Tribunal de Enjuiciamiento podrá admitir una nueva testimonial del testigo para el caso de prueba superveniente o de refutación, siempre y cuando no se haya liberado al testigo, porque si se libera al testigo, pues físicamente, o sea, ya no podría llamarse nuevamente. Entonces, pues fíjense cómo desde esos conceptos que parecen tan sencillos, entonces nos van perjudicando y nos van entorpeciendo la secuela del proceso en el desahogo de la prueba anticipada. Otro aspecto que es muy lamentable, y lo digo con todo el respeto que se pueda decir, y esto ojalá no se malinterprete, es el tema de la revictimización. Con el tema de la revictimización nos ha tocado no una, diversas audiencias donde se justifica no solo el desahogo de la prueba anticipada, sino también circunstancias que tienen que ver con el desarrollo, la práctica, ¿no? Colocar a las víctimas en una sala aparte o tenerles consideraciones que no están comprendidas en el cuerpo legal adjetivo y que no vienen señaladas en el artículo 366. Entonces, pareciera que este concepto que sí pretende proteger derechos humanos y específicamente no revictimizar, pues entonces se vuelve lamentablemente un cajón del sastre donde los jueces y donde las partes oferentes, cuando así conviene, pues meten todo lo que no previó el legislador. Y entonces bajo este concepto la contraparte pues se ve también afectada en sus derechos, y es algo que tenemos que tratar con mucho cuidado y que tenemos que analizar con mucha puntualización al momento de expresarlo ante el juez, precisamente para no herir susceptibilidades y también para proteger el derecho de nuestros clientes. Otro tema también importante que se da en la problemática de la prueba anticipada es el siguiente. Si recordemos las etapas, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de las etapas? La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Cuando concluye la etapa de investigación, recordemos que el Ministerio Público tiene 15 días para decidir si suspende, si sobresee o si acusa, ¿ok? Y después vienen 3 días que se le da a la asesoría jurídica para decidir si se constituye en acusador coadyuvante. Y después vienen 10 días que se le da a la defensa para contestar a la acusación y señalar cuáles son los medios de prueba que ofrece, o bien en la audiencia intermedia, en la parte oral de la audiencia intermedia. Y estamos viendo que en la parte escrita, entonces, de esta etapa se hace el ofrecimiento. ¿Qué pasaría si alguna de las partes en el proceso olvida ofrecer una prueba importante
en su escrito, por ejemplo, digamos, la fiscalía olvida ofrecer una prueba importante y entonces con el apoyo de la figura jurídica de la prueba anticipada, entonces solicita, porque está en tiempo, solicita la audiencia para la admisión, para abrir debate sobre la admisión y el desahogo de una prueba anticipada que no fue ofrecida. Aquí tenemos un conflicto de normas, normas del mismo código, por un lado, unas que no señalan que la prueba anticipada puede pedirse desde el inicio de la audiencia y hasta antes de la audiencia de juicio oral, y otras normas que nos dicen, las relativas al escrito de acusación, a la contestación, que el ofrecimiento de los medios de prueba para juicio oral se debe de hacer como límite en estas fechas que les estoy comentando. Entonces, para salvar, digamos, este problema en el que se metió una parte olvidadiza, ¿puede utilizarse la prueba anticipada? Yo creo que sí podría utilizarse. Éticamente lo considero incorrecto, sin embargo, puede ser utilizada con este argumento. Y podría ser que existan jueces que la admitan, lo cual podría ser peligroso y considero que no es la razón por la que el legislador previó la figura jurídica de la prueba anticipada. La figura jurídica de la prueba anticipada no se creó para evadir, digamos, los plazos legales que señala el código. La prueba anticipada se creó precisamente en un régimen de excepcionalidad, porque hay algo extremadamente urgente que obliga a las partes, a los operadores en un proceso a que antes del tiempo ordinario señalado para el desahogo de pruebas se tengan que desahogar de manera previa al tiempo ordinario establecido, siempre que se cumplan los requisitos, las reglas de juicio oral, esto es inmediación, contradicción, esto es pertinencia, porque tiene que justificarse la pertinencia en la audiencia donde se solicite y donde se justifique fundadamente cuáles son estas razones por las que podría perderse o alterarse el medio probatorio. Ahora, no acaban aquí los problemas. Fijémonos también en algún espacio, por ejemplo. Yo tengo una suspensión que impide la celebración del juicio oral. Y entonces, precisamente también para evadir esta parte, yo quiero desarrollar una prueba anticipada. Imaginemos, por ejemplo, no sé si les ha tocado, los plazos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se cumplen, señores. En su mayoría no se cumplen. Estamos hablando que para la audiencia intermedia se prevén más o menos los 30 días, para el juicio oral se prevén no menos de 20, no más de 60, y esos plazos a veces estamos hablando que la etapa intermedia se desarrolla nos ha tocado 3, 4 meses, ¿les gusta? Varias audiencias de etapa intermedia en un periodo que oscila en 4 meses. Juicio oral, estamos teniendo audiencias en 9 meses, 1 año, 2 meses. Entonces, los plazos de entrada no se cumplen. Entonces, imaginemos que estamos en la etapa oral de la audiencia intermedia, que ya se ofrecieron las pruebas. Repito otra vez el ejemplo, olvidé una prueba y entonces quiero meter en este cajón del sastre porque aquí me cabe y podría darse la interpretación. Entonces, en este lapso que no hay juicio oral, porque hay una temporalidad grandísima, porque el sistema judicial está colapsado, es demasiada la carga laboral que tienen en relación a los jueces que hay para atender los asuntos. Entonces, este tiempo, en todas ustedes han visto las justificaciones que hacen los jueces, que en razón de la agenda del juzgado, el juicio, o sea, no es por no cumplir con el plazo legal, sino es porque la agenda así lo establece y el juicio será en 2025, ¿ok? Entonces, en este plazo pudieran entonces solicitar una prueba anticipada. Pues esos son
alguna de las complicaciones que trae la prueba anticipada y otras que ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el caso de que se pudiera llevar la prueba anticipada, la ofreciste, ¿ok? Se admitió, se desahogó por un juez de control. Y posteriormente, acuérdense que es una prueba excepcional y una prueba también condicionada a que se den los requisitos para que se dé antes, para que se desahogue antes ante un juez distinto, que sería un juez de control, y que esas condiciones subsistan al momento del juicio oral. Si eso no se da, si al momento del juicio oral las condiciones ya no existen, entonces tenemos la problemática que también nos ha tocado, que nos dicen, como no ofreciste la testimonial en el escrito de acusación o en tu escrito de la contestación de que alude el 340, la contestación a la acusación, como no ofreciste la testimonial y ya no subsisten las circunstancias de la prueba anticipada, pues entonces esa prueba se tiene por no ofrecida, porque no viene en el auto de apertura a juicio oral. Entonces, lo cual considero que es sumamente delicado. La prueba anticipada es sobre un órgano de prueba, sobre Patricia Almada. Se desahogó antes del juicio oral. Y vamos ahora en septiembre y vemos que las circunstancias ya no existen. Entonces, se tendría que desarrollar ese mismo testimonio de Patricia Almada. Se tendría que desarrollar ese, no es uno nuevo, no es uno que no ofrecí. Y es algo que ustedes tienen que pelear ante los jueces, en las audiencias, porque hay criterios que estiman precisamente que si no lo hiciste en la etapa correspondiente al ofrecimiento, pues entonces el tribunal está impedido para admitir prueba que no venga indicada en el auto de apertura. Yo creo que aquí sería un consejo ad cautelam ofrecerlo cuando ustedes tengan una prueba anticipada, a hacer la apreciación o la indicación en el escrito de ofrecimiento correspondiente que para el caso de que las circunstancias no continúen en la fecha en que tenga lugar el juicio oral, entonces ad cautelam se ofrecerá el testimonio pues, de la persona sobre la cual se desahogó la prueba anticipada, lo cual pues es redundante, pero se tendrá que hacer porque al final no les depara ningún perjuicio y podrías salvarles la admisión en una prueba. Ahora, otro aspecto es, ustedes deben de cerciorarse cuando llegue el juicio oral, que el tribunal de enjuiciamiento advierta con todos sus sentidos la prueba anticipada, porque este es otro problema. Si de por sí ya la inmediación está en duda en esta prueba, pues entonces imagínense si ustedes no se cercioran y no piden que se reproduzca completamente, si duró 1 hora, si duró 5, si duró 7 minutos, lo que dure, que se reproduzca. ¿Por qué? Porque ustedes van a verificar que se trate de la misma prueba, del mismo registro que les dieron a ustedes. Cuando se concluye la audiencia de desahogo de prueba anticipada, se guarda el registro y se da copia a las partes. Un consejo que les doy para verificar de forma más eficiente que sea la misma prueba y que no esté alterada, sobre todo cuando se trata de pruebas anticipadas que duran mucho tiempo, es inmediatamente ustedes reciban la prueba anticipada, mandan transcribir toda la audiencia y le piden a la persona que esté transcribiendo que haga señalización de hora, minuto y segundo, como viene en la audiencia, para que en el caso de que se esté reproduciendo en el juicio oral, ustedes adviertan cualquier anomalía, cualquier palabra que no es igual, inmediatamente ustedes objetan que no es el mismo documento, que está editado y que ese no puede ser el objeto de valoración y se tiene que cotejar con el de ustedes. También, por precaución, podrían ofrecer, si es que temen alguna actividad de esta naturaleza, podrían ofrecer inclusive la transcripción de la prueba anticipada en el escrito de ofrecimiento de pruebas. Otro
Otro aspecto también que es importante en la prueba tiene que ver con las reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Recordemos que hay reglas específicas y que es muy lamentable que en las audiencias, pensando que quizá el juez va a fallar a nuestro favor en el sentido de no desahogar la prueba, no podamos ir plenamente preparados con nuestro interrogatorio y con nuestro contrainterrogatorio. Tenemos que realizar un ejercicio disciplinado, un ejercicio donde hagamos una sencilla pregunta. Esta persona que va a acudir, si es que sabemos quién es, a realizar la prueba anticipada, ¿qué es lo que me interesa obtener de ella? Recuerden que no podemos obtener de todos los testigos o de cada uno de los testigos toda la información que atañe a nuestra teoría del caso. Cada testigo va a replicar una parte de la historia, una parte de los hechos. Y cuando vemos que en las audiencias empiezan a preguntar, como dicen en la jerga, digamos, es a pescar información, vemos que no se hizo el trabajo de forma previa y que el abogado está tratando de justificar, digamos, su función, cualquiera que sea su parte, fiscalía o defensa, simplemente haciendo preguntas que inclusive podrían dañar a tu propia teoría del caso. Entonces, las preguntas tienen un propósito específico que está relacionado con tu teoría y con lo que te puede aportar ese testigo. Y estas reglas aplican igual en el caso de la prueba anticipada. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que se realizan las preguntas. Y también en el momento del contrainterrogatorio. No está prohibido, señores, no está prohibido hacer preguntas abiertas en el contra. Sin embargo, no es la técnica jurídica adecuada. Es completamente riesgoso que, no siendo tu testigo, tú realices preguntas abiertas, porque das oportunidad a una explicación que no te interesa que se dé en ese momento. Entonces, preparen un contrainterrogatorio explícito, no tienen que ser cientos de preguntas, pero sí tienen que tener las preguntas que atañen a la información que requieres extraer de ese testigo y que te interesa que el juez sepa. Entonces, como ven, es un tema que pareciera muy sencillo, que no tiene mayores implicaciones en el juicio, sin embargo, tiene profundas problemáticas que podrían inclusive afectar el sentido del fallo. Y por eso es tan relevante poner atención y el debido tiempo a esta prueba anticipada. Y bueno, por cuestiones de tiempo, nos remitimos ahora a las preguntas que pueda tener el público para tratar de respondérselas. Sí, licenciado Rubén Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Víctor. Maestra Patricia, felicidades, muy buena exposición. Muchas gracias, Rubén. Este tema, como todos los del Código Nacional de Procedimientos Penales, son muy importantes. Y usted lo mencionó muy acertadamente, qué problema tuvimos con la redacción del código, que fueron muchos los que intervinieron en su creación, fueron a San Diego, fueron a Chile, fueron a Texas, fueron a Nueva York, y metieron una mezcolanza para el código. Muy respetuosamente lo digo, que creo que la prueba anticipada no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio que acaba de salir de jurisprudencia que dice que aunque no se presente la víctima, si hay testigos de referencia, se le puede condenar. Entonces de nada nos sirve no tener o sí tener una prueba anticipada, porque al final del día tenemos el artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos que te dice la excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores. Es decir,
si ese testigo, si ese denunciante, si esa víctima ya declaró, ya murió, pues entonces tenemos esa excepción del 386. ¿Qué nos pasó en la pandemia? No sé si usted esté en Ciudad de México o esté en algún estado de la República, o si en el estado de la República pasaba. Si usted pedía algo a los juzgados en la pandemia, le decían que no le resolvían nada porque solamente estaban resolviendo cuestiones de término, de urgencia, pero menos iban a resolver sobre una prueba anticipada. Y bueno, podríamos ampliarnos en este tema que es muy grande. Le agradezco mucho y pues a lo mejor es contradictorio mi opinión en relación con la prueba anticipada, ¿no? Le agradezco mucho su atención, maestro. Gracias, Rubén. Pues mira, creo que son muy importantes tus comentarios. Primero, en relación al criterio que mencionas, ese criterio es muy importante tomar en cuenta que debe de adminicularse con otras pruebas. Debe de surgir de igual forma la convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, no es únicamente que estén otros testigos. Evidentemente la víctima creo que reconstruye, acuérdense que cada testigo, incluyendo la víctima o la declaración del acusado, por la parte que estés, cada testigo va a reconstruir una parte. La fiscalía que va representando a las víctimas, entonces tiene que reconstruir toda la parte que corresponde al hecho fáctico y también a la acreditación del hecho delictivo y la responsabilidad. Entonces, entre menos elementos tenga, pues entonces está más débil su postura y es más probable una absolución. Pero no es que con cualquier otro testigo únicamente se vaya a condenar. Tiene que haber otros elementos que sirvan al juzgador para llegar a esa consideración más allá de toda duda razonable. Ahora, en lo que dices de que la prueba anticipada no sirve de nada, pues más que determinar que no sirve de nada, creo que está maltratada, Rubén. Está maltratada en el sentido normativo por los aspectos temporales que les explico y sobre todo por otros que no platicamos. Por ejemplo, hay cuestiones que en nuestra actualidad no deberían de estar establecidas por el legislador como de extrema urgencia. Por ejemplo, vivir en el extranjero. Por Dios, tenemos videoconferencias. Tú lo mencionabas, Rubén. El aspecto de la pandemia hizo que una explosión en la tecnología donde ahora todos podemos comunicarnos, lo estamos haciendo ahora. Hizo posible esta comunicación desde los recintos judiciales hacia todos los despachos, hacia todos los estados, en todos los niveles nacionales e internacionales. Tenemos la cooperación internacional, tenemos los exhortos internacionales, tenemos los medios por videoconferencia que se establecen en el código específicamente para recepción y desahogo de prueba. Entonces, no se me hace a mí un argumento que sea válido como de extrema urgencia. Entonces, desde ahí encontramos problemáticas. Creo que sí sirve, pero habría que mejorar la figura. Y en relación con el 386, maestra, que nos establece lo de como dice, excepción para la incorporación de lectura de declaraciones claro, anteriores. Esa es una cuestión que, acuérdate que no es lo mismo cuando tú llevas a una persona a entrevistarse ante el Ministerio Público y que constan sus manifestaciones aquí y que la leas, a cuando va una persona y te dice, señoría, yo los vi, estaba enfrente de mí. O sea, a mí esta persona me agarró con la pistola y sentí un miedo profundo y ahí sentí que iba a perder mi vida, mi hija estaba al lado de mí y ahí le dio un infarto y murió. Toda esa expresión, toda esa manifestación de emociones, por eso la importancia de la inmediación, porque no es lo mismo una mera lectura es más, tú puedes tener una audiencia, Rubén, ¿de qué te gusta? ¿De 8 horas? A las 8 horas, y te estoy hablando más o menos, de 8 horas a las 8 horas, el tribunal ya está, si no cansado, enojado, hambriento, y puede hacer que en esos 3 minutos de lectura que le des a la hoja de la entrevista,
quizá no te puso la atención debida que merece ese testimonio. Creo que el 86 que tú señalas es muy importante porque va a paliar, digamos, una falencia en el caso de que falte alguna persona importante para tu teoría del caso. Sin embargo, siempre es mejor acudir personalmente. Por eso es la importancia de este juicio. Por eso la riqueza de poder trabajar con los testimonios, con las personas y llevarlas a juicio y poder que ellos puedan transmitirle al juez lo que vivieron. Por eso es tan relevante esta modificación, esta transición a este proceso. Entonces, lo creo idóneo, pero siempre es mejor llevarlos. Muchas gracias. De nada, Rubén. Muy bien, la pregunta de la abogada Zuli Sánchez y con esa terminamos, por favor. Gracias, buenas noches. Excelente ponencia, doctora. La felicito. Y gracias por las explicaciones que nos dio. Bueno, y la pregunta va encaminada a lo siguiente. Por ejemplo, aquí como asesora jurídica, ¿cómo se puede solicitar al juez la prueba anticipada? ¿Se hace por medio de, se presenta primero ante el Ministerio Público o directamente con el juez de control, siendo asesora jurídica? Y la otra pregunta, ¿cuáles son las razones para justificar una prueba anticipada, siendo el caso de que, no sé, en la audiencia, en la etapa intermedia no se presentó como tal una prueba, un dato de prueba, perdón? Ok, muy bien, Zuli, muchas gracias. Mira, en relación a la primera pregunta es, la solicitud se hace por cualquiera de las partes. Tú como asesor jurídico eres parte. 105 del Código Nacional, última parte, tú puedes, siempre que estés nombrado y ya hayas comparecido ante el Ministerio Público o ante la autoridad jurisdiccional a aceptar tu cargo, tú puedes solicitar por escrito sin anuencia, sin autorización del Ministerio Público. Tú vas, solicitas por escrito, lo fundamentas en el artículo 20, apartado A, fracción tercera de la Constitución, en el 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales y señalas cuáles de las razones que en el caso concreto vayan a hacerse valer de forma oral en la audiencia. Ahora, cuando no se ofrece un dato de prueba, acuérdate que la etapa intermedia tiene por objeto la depuración de los medios de prueba que tienen la intención de llegar a juicio oral. Entonces, en la estructura de la etapa intermedia, primero va una exposición resumida de la acusación, se le da la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico, a la defensa, y después vienen las incidencias, y después en el orden cronológico que plantea el Código Nacional, viene los acuerdos probatorios y si hubo descubrimiento probatorio. Si a ti te falta, Zuli, algo que no te haya dado la defensa, entonces tú lo tienes que hacer saber en la audiencia, decir, a ver, señoría, la defensa ofreció tal y nosotros no contamos con esto, no se realizó el descubrimiento probatorio y entonces el juez resolverá lo procedente. ¿Qué sucede en las audiencias? Generalmente los jueces dan un tiempo, te ven con ojitos de te voy a matar, me hiciste venir a esta audiencia y no has corrido traslado, entonces te piden, te ordenan que te corra traslado. ¿Cuál podría ser tu postura? Tu postura pueden ser dos. Negarte porque ya pasó el plazo legal y si no te corrió traslado, entonces él no puede hacer uso de esa prueba, porque entonces está jugando de forma ilegal, desproporcionada, en contra del principio de igualdad. O bien, que a ti te interese porque es algo que tú vas a argumentar y que va a servir a tu teoría del caso y entonces estés, digamos, insistiendo constantemente porque quieres ese acervo documental consistente en el dato de prueba, que será medio de prueba y posterior prueba. Entonces, tienes esas dos opciones para solicitarlo, pero estás completamente capacitada como asesor jurídico para hacerlo sin que requieras autorización del Ministerio Público. Bueno, nos aprovechamos de usted. Y, por ejemplo, si ya se encuentra en juicio, ¿se puede retrotraer para una prueba anticipada por una circunstancia una excepción de acuerdo al artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Cuando la naturaleza de la prueba anticipada es que la prueba se realiza en un tiempo
antes de que llegue el juicio oral. Si ya estás en juicio oral y el tribunal de enjuiciamiento ya tiene conocimiento, pues entonces no tendría razón la prueba anticipada porque están en plena jurisdicción de conocer precisamente el desahogo de la prueba ofrecida. Entonces sería innecesario que lo hagas así. O sea, no se debe retrotraer porque precisamente el legislador previó el juicio oral para el desahogo de la prueba de forma ordinaria. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho. Felicidades. Muchas gracias. Pues no sé si haya más preguntas, si tengamos tiempo, no sé si el colegio pueda hacer esto o como nos indiquen. Pues yo creo que ya despedimos. Muy bien, muy bien. Pues yo les agradezco a todos nuevamente que nos dieron una parte de su valioso tiempo. Gracias por escucharnos y gracias al colegio por la invitación y a los presentadores. Es un gusto participar en estas clases. Pues gracias a todas y a todos por habernos acompañado a este tema selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Y los esperamos la siguiente semana para tratar otro tema de vanguardia con todas y todos ustedes. Amigos y amigas, buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctora Patricia. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.